la vida social, pero en las campañas, pues con más razón, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo en esta campaña, ¿no? Ujú. Ahora, Carmen Beatriz, tú has dicho una cosa que me alegra tanto que lo digas, la hegemonía comunicacional es un hecho. Y contra eso tenemos, no sé cuál es tu posición al respecto, pero con eso tenemos que luchar y batallar, porque digamos que no hay tantas ventanas para producir la información correcta como debe ser. Entonces, obviamente, hay que tomar a las redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con pinza, con cuidado, con sabiendo que ahí la audiencia es enorme y tiene diversidad de pensamiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es muy interesante porque efectivamente la hegemonía comunicacional es un hecho. Ujú, Es un hecho sobre todo en las plataformas tradicionales, ujú, pero también comienza a ser un tema importante en las plataformas digitales. Por eso a ujú. mí me llama mucho la atención que estamos todo el tiempo, me han entrevistado, he tenido la suerte de que me entrevisten 3 o 4 veces sobre este tema, sobre la campaña venezolana, pero yo siento que la campaña venezolana es más analógica, Ujú. porque De lo que acuerdo. estamos viendo es que esa hegemonía comunicacional es mucho más consolidada en las poblaciones intermedias, ¿no? Y en Caracas y en las grandes ciudades hay todavía algunas ventanas importantes de comunicación alternativa. Eso en las pequeñas ciudades se ha cerrado. Y entonces es en esas pequeñas ciudades donde están dándose estas manifestaciones de campaña muy tradicional, que es lo que vemos cuando María Corina va a Chaguas y se forma, pues digamos, todo el pueblo sale a recibirla, o cuando van a las giras que hemos visto en Trujillo, que hemos visto en Falcón, no va a Caracas, no va a Valencia, está haciéndose en poblaciones intermedias donde la gente está muy acostumbrada al tú a tú, usa las plataformas sociales y los medios digitales, pero usa mucho más el WhatsApp, por ejemplo, Ujú, para avisar, mira, están llegando por aquí, vamos acá, esto va a pasar pasado mañana, o incluso usan los SMS, ¿no? ujú. Que han quedado casi que para servicios financieros en todas partes del mundo, pero que en Venezuela todavía tienen un uso de comunicación tú a tú, ¿no? Sí, aquí lo interesante es que las redes sociales, como lo vemos, bueno, a nivel mundial, que se están usando porque permite tener una comunicación más directa con el electorado, segmentada. Además, como tú bien dijiste que, bueno, María Corina va a pie a ciertos sectores, con las redes sociales nosotros podemos entender los diferentes estratos, medios, zonas, y podemos segmentar el mensaje de una manera bastante específica. Y además tenemos otro tema de que se puede personalizar la comunicación, en el sentido que tú, como bien lo dijiste, por SMS, así sea por WhatsApp o por las redes sociales, por los mensajes directos, tú puedes ir y ser muy puntual, decirle, hola Ana, te estoy escribiendo, si sabes que es de una zona en específico, o sé que en Petare tienen este problema y aquí estoy, ¿no? Entonces hay una manera inteligente de hacerlo con las redes sociales y como bien decías tú, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Pero hay un tema más allá de todos los beneficios que mencionamos ahorita, son los riesgos de la desinformación. Y lo vemos también sobre todo con la inteligencia artificial, ahora que sale un candidato que no es él diciendo lo que es, y vemos que usan voces para decir otras cosas. Entonces cuéntanos un poquito cómo podemos batallar contra esa desinformación o esa transgresión de la información. Ujú, sí, y fíjate que cuando hablamos de desinformación y cuando hablábamos de desinformación hace 10 años nos referíamos a esa acepción tradicional. Desinformación es falta de información, ¿no? Y es lo que se vive todavía en Venezuela en algunos espacios donde a través de la hegemonía comunicacional Ujú. precisamente se ha limitado la capacidad de estar informado. Pero la desinformación digital es un riesgo. Bueno, de hecho, en el evento del Foro Económico Mundial fue catalogada como la principal amenaza para el mundo contemporáneo en un año donde se están celebrando 70 elecciones en todo el mundo, ¿no? Y la desinformación digital se ha visto como una amenaza.
La desinformación digital rueda por los canales digitales, como su mismo nombre lo indica, y este tema de la inteligencia artificial que te permite alterar voces o imitar voces que te quedan muy verosímiles, y alterar fotografías o alterar videos incluso, es un problema y es un problema que lo estamos viendo en campañas y en elecciones. Hay un caso interesantísimo, bueno, está habiendo cantidad de casos, pero uno muy particular pasó en enero de este año en Taiwán. Cuando se celebran las elecciones presidenciales en Taiwán, el mismo día de la elección hay un candidato que circula un video a través de grupos WhatsApp y a través de redes sociales renunciando y dando su voto, su endoso, endosando a un tercer candidato. No resulta que ese no era el señor, sino que era un deepfake muy bien elaborado, donde parecía que efectivamente era el señor, movía los labios como el señor, gesticulaba como el señor, hablaba como el señor, pero no era él, era un deepfake muy elaborado. El mismo día, circuló viralmente el mismo día de la elección. Imagínate tú lo que eso puede implicar en términos de desórdenes informativos y de caos informativo. Después se supo que era un video producido en China y era el interés que tenía China de incidir o tener injerencia en esa elección tan importante de Taiwán, ¿no? Eso podemos verlo en estos 60 días que quedan de campaña electoral en Venezuela y yo apostaría que lo veremos. Sí, y una cosa, Carmen Beatriz, fíjate, estamos hablando de elecciones en redes sociales, que antes, hace 10 años, tú y yo podíamos haber conversado y decir que como el voto es emocional, las redes sociales no eran tan importantes. Ahora, ¿cómo se maneja eso? La gente los candidatos tienen que ir a dar la mano. Los candidatos tienen que hacer campaña en calle, tienen que hacer esa cosa convencional de la que hemos visto toda la vida. Háblanos, dinos qué piensas de esto. ¿Cómo se hace para cubrir todo ese espectro? Uh-huh. Sí. Bueno, y de hecho yo creo que en Venezuela estamos viendo la doble cara, pues, ¿no? La doble cara o el doble juego de esa necesidad que los electores tienen por más sofisticados y digitales que sean los medios, ¿no? O sea, el tema de tocar, de ver, cobra en tiempos de deepfakes, precisamente cobra mayor importancia. O sea, el ver para creer, que durante muchos años fue un axioma, digamos, de fe, ¿no? Sí. Hoy ya no lo es, porque tú puedes ver cosas en pantalla que engañan tu sentido, pero cuando tú ves al candidato o ves a la candidata y la tocaste, eso, oye, eso no te lo quita nadie, Lo ¿no? estamos Entonces, viendo, de hecho, lo estamos viendo. eso es de alguna manera es un antídoto contra la desinformación, ¿no? Claro. No, y también vemos ahorita que hay de los distintos estilos de campaña, una que es más desde arriba y otra que es más en el campo, que está recorriendo y compensando eso que tú comenzabas. Desde ¿no? arriba tiene que hacerlo Sí. el candidato que me imagino es el candidato. Que está arriba. Sí, exactamente, porque cuando se baja no hay nadie. Sí. Pero bueno. La campaña, bueno, es que es la campaña de aire versus la campaña de tierra. Correcto, O sea, correcto. o sea, la campaña de aire es la campaña a través de los medios y la de tierra es la de siempre, la analógica, la de tú a tú, puerta a puerta, ¿no? Que es súper importante, Carmen Beatriz. O sea, tú tienes, Superimportante. porque el voto al final, yo te comentaba, es emocional. Tú puedes emocionar a través de una red, como bien decía Isa, como no, tú personalizas el mensaje, pero no hay nada más maravilloso, hermano, que usted, el candidato, le dé una sonrisa y le estampe una palmada, una cosa. Esa tiene Eso no se te olvida, no te quieres lavar la mano. Así, entonces, como cuando venía el Papa. Entonces, ¿Quién oye, lo toca? Eso no puede faltar en una campaña, con todas las redes sociales que son importantísimas y necesarias, pero eso no puede faltar. Y yo entiendo que eso es lo que está haciendo la candidata, está haciendo eso, tocando manos.
claro, al final logras una conexión emocional mucho más importante, ¿no? Tocando manos, tocando corazones. Tiene manos que tocar, porque también ese es el otro problema, que no hay muchas manos que tocar en otros sentidos. Entonces, bueno, tiene manos que tocar, por eso, y se va a sitios, como tú bien comentabas al principio, no quiero que eso se escape, fíjate, que no son emblemáticos, sitios perdidos, sitios pequeños, sitios donde a lo mejor los medios que se ven son medios de un solo, que tienen solamente una visión. Entonces, eso me parece correcto. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí. O sea, en la medida, y es que estos espacios de información complementaria, información alternativa a la monotonía del discurso oficial existen en las grandes ciudades. Cuando uno viaja al interior del país, esa monotonía del discurso oficial se ve de dial en dial, Sí, ¿no? qué Y loco, sí. no hay opciones. Y entonces es justamente esos lugares, que además son lugares, ojo, que han sido, son remotos, son ciudades intermedias, pero además han sido, son de poblaciones, la población más olvidada por el Estado. La gente que está sufriendo más el malestar del desgobierno, digamos, ¿no? O sea, la gente que el Estado ha abandonado a su suerte. Y son en esos espacios intermedios donde se están dando esas movilizaciones tan emotivas, que probablemente no las veríamos en Caracas, ¿no? O sea, Caracas pues puede tener sus preferencias políticas y también ambiciona el cambio político, pero no tiene el mismo sentido de urgencia que tienen estas poblaciones tan abandonadas de la mano del Estado, ¿no? Bueno, interesante tema. Sí, señor. Y además, bueno, no se ganan elecciones solo con redes sociales, hay que hacer la campaña 360. 360. Todo necesita una campaña 360. Y Venezuela, tú lo dijiste, Carmen Beatriz, tiene otras características. No será como las 70 elecciones que hay en otros países. Aquí es muy particular el escenario. Sí, sin duda, sin duda. Los Juegos del Hambre. Vemos no, que el gobierno viene haciendo un esfuerzo importante por entrar en las redes sociales y entrar en los canales digitales pues, técnicamente lo viene haciendo bien incluso, ¿no? Bueno, Carmen Beatriz, buenísimo. Muchas gracias, de verdad, por el contacto a esta hora. Y bueno, estaremos muy atentos de aquí al 28 de julio, ¿eh? Tenemos tiempo para ver cómo todo esto se desarrolla. Sí. Sí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, un abrazo. Bueno, era Carmen Beatriz Fernández, consultora política, académica y cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Nosotros a la 1:32 hacemos publicidad y les hablamos de Banca Amiga. Es que en Banca Amiga juntos hacemos equipo. Los puntos de venta de Banca Amiga son aliados estratégicos para ti. Sonidos que te envolverán.